Amigos y amigas, tenemos asamblea y gobierno recién posesionados y sobre todo esto ha causado mucha expectativa en la ciudadanía porque obviamente han quedado cosas pendientes, proyectos de ley, tratados multilaterales y esto lo vamos a estar analizando más adelante en este 14º capítulo de Podcast Ecuador, que con mucho cariño lo hemos preparado con Gaby, así que bienvenida una vez más. Muchísimas gracias, Vero, qué hermoso poder compartir un nuevo espacio otra vez acá en este podcast que cada vez sigue creciendo y como tú mencionas, creo que uno de los retos más importantes que tiene hoy el gobierno es hacer las cosas bien en corto plazo, pero sobre todo recuperando esta confianza ciudadana en las instituciones estatales, que creo que ese va a ser el reto prioritario. Y entre lo más cuestionado, porque además, amigos, la nueva asamblea se conforma con varios tratados y acuerdos prelegislativos, pero ya lo estaremos viendo más adelante con el experto de esta noche. Así que sí, y es interesante también, ¿no? Porque se ha conformado, digamos, una serie de bancadas, de acuerdos, que no sabemos tampoco cuánto va a durar y creo que eso va a ser una de las cosas donde más atentos vamos a tener que estar como ciudadanos. Pero ¿quién mejor que contarnos esta situación que Cristian Carpio, a quien le damos la más cordial bienvenida? Les quiero contar un poco del perfil de Cristian Carpio que nos acompaña hoy, así que déjenme contarles que Cristian es máster en Gobierno y Gestión Pública para América Latina por la Universidad Pompeu Fabra de España. También consultor senior en riesgo político en Profitas con expertise en el análisis y gestión de riesgo político para empresas en temas legislativos, regulatorios, de gobierno y de impacto empresarial. Además, docente en la Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas. Bienvenido de nuevo, Cristian. ¿Y por qué no nos cuentas ahora un poco más de tu perfil? Cuéntanos un poco lo que haces, por qué el análisis político. Bueno, reitero mi agradecimiento por estar aquí. Creo que es importante informarnos y debatir sobre estos temas de coyuntura. Básicamente trabajo en temas de riesgo político. La gestión de riesgo político es cómo mitigar los impactos o aprovechar oportunidades desde el sector privado. Más o menos lo que haría un consultor político para los políticos, pero yo asesoro netamente al sector privado. En un entorno tan cambiante y sobre todo en un país donde las instituciones son tan débiles, es un momento adecuado para que las empresas comiencen a gestionar y mitigar impactos, ¿no? Más aún hay industrias que son más sensibles que otras y ese es un poco mi rol durante este tiempo. Y doy un par de clases sobre ciencias políticas y relaciones internacionales en la escuela de esta universidad. ¿Y cómo has visto tú esta expectativa desde el sector privado con el cambio de gobierno? Bueno, creo que está cargada de incertidumbre, ¿no? Creo que cualquier proceso de transición siempre lleva consigo un proceso de incertidumbre política. La incertidumbre política se ha visto reflejado en los mercados internacionales. La subida del riesgo país no es casualidad y más aún, sobre todo porque todavía no hay definiciones claras. Tenemos un gobierno nuevo, pero un gabinete bastante nuevo, un gabinete cargado de personas sin experiencia en el sector público y sin directrices. Hasta ahora no conocemos cuáles van a ser las acciones que se van a tomar en temas de seguridad, finanzas y en otros ámbitos de interés público. Y sin duda en estos temas de interés público, otro que causa mucha curiosidad particular con la ciudadanía es esta fragmentación que hubo entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo en su momento, que fue una de las causas que le perjudicó mucho en la gestión al expresidente Guillermo Lasso. Vemos también que había una asamblea que en 2014 tenía un nivel de aceptación del 33% y sale con un nivel que no llega ni al 9%. ¿Tú sientes que este nivel de aceptación con el que salió la asamblea va a repercutir actualmente en la gobernabilidad? ¿O de qué manera eso también podría afectar negativa o positivamente en la gestión pública? Yo creo que esta asamblea tiene similitudes y diferencias en comparación con la anterior. Similitudes, ¿por qué? Porque es una asamblea con alta fragmentación política, no tenemos ningún bloque legislativo con la mayoría suficiente para avanzar leyes o su agenda legislativa, depende del proceso de negociación. Es una asamblea parecida porque en su momento el expresidente Lasso llegó con 12 asambleístas propios, creo, alcanzó a 25 en la bancada.
Actualmente el nuevo presidente llega con una bancada de 14 asambleístas, alcanza más o menos a 25 y en donde Revolución Ciudadana sigue siendo el bloque mayoritario. Diría yo, el Partido Social Cristiano se vuelve nuevamente este partido bisagra, entonces yo creo que ahí están las similitudes. ¿En dónde radican las diferencias? Creo que hay que tomar en cuenta que esta es una asamblea más de centro. La asamblea anterior estaba compuesta principalmente por bloques de izquierda. Si uno medía la agenda política y legislativa de los bloques comparado con la del Ejecutivo, no tenía sintonía alguna. Si vemos en la actualidad la mayoría de bloques, creo que están compuestos por personas de centro, centro-derecha, y eso facilita o dinamizaría llegar a acuerdos o consensos. Sin embargo, creo que estos consensos van a ser coyunturales. Yo no me atrevería a decir que va a haber una mayoría absoluta que se ratifique por todo este periodo legislativo. Va a ser entonces más o menos por temas de proyectos, dices tú. O sea, no podemos pensar si es que ahorita ya hemos logrado al fin un acuerdo, ¿no es cierto?, que este acuerdo se vaya a prolongar. O sea, no veríamos el mismo efecto que la designación de Henry Kronfle como asambleísta, que tuvo una aceptación de la mayoría, porque es unánime. Tal vez a mí lo que me preocupa un poco de este tema es, no está tan claro tampoco cuáles son estos puntos que se van a ir desarrollando, o cuál va a ser este plan o la agenda que van a tener, plazo. Exacto. Pienso que van a ser mayorías móviles, que tenemos un buen paso que fue un proceso de gobernabilidad importante al definir las comisiones. El expresidente Lasso también lo logró con Pachacutic y Izquierda Democrática en su momento. Creo que esto se va a definir cuando envíen los proyectos económicos urgentes que están por llegar a la Asamblea, cuando se traten los juicios políticos y temas coyunturales que sin duda pueden generar fragmentación. Miren ustedes el caso del potencial juicio político contra la fiscal general de la Nación. Desde ahí ya vemos que los bloques políticos se alejan. Al menos Revolución Ciudadana ha tomado su postura de enjuiciar a la fiscal, el Partido Social Cristiano, ADN y Construye han tomado más bien una vía separada. Entonces creo que eso podrá ser la dinámica del legislativo, pero me ratifico en que creo que hay más posibilidades de llegar a acuerdos con una asamblea compuesta mayoritariamente de centro. Y creo que también hay que resaltar el liderazgo que puede haber dentro de la Asamblea General por parte de las nuevas autoridades. Creo que Henry Kronfle es un político que tiene la capacidad de llegar a consensos. La votación refleja justamente ese acuerdo que logró consagrar y creo que eso también va a ser importante para destrabar estos nudos que se pueden dar en el legislativo. Ahora, justamente tú mencionaste este acuerdo que principalmente lo hubo entre el partido del presidente electo ADN con la Revolución Ciudadana, con el Partido Social Cristiano. ¿Sientes que esto de alguna manera se puede interpretar como se sentaron a comer juntos en la misma mesa, tienen toda la voluntad de que el país camine hacia adelante? O como muchos ciudadanos interpretan, ¿qué hay detrás de ese acuerdo? O sea, ¿pudo haber existido alguna repartición, por ejemplo, de instituciones estatales? No tenemos tanta transparencia ahí al final. Esa es una incógnita que realmente nos queda flotando, ¿no? Lo que es evidente es que a los tres les interesaba tomar posesión de las principales comisiones. Los tres tienen su agenda legislativa y los tres tienen intereses particulares. Si vemos la composición de las presidencias y vicepresidencias en las comisiones de la Asamblea, vamos viendo que el acuerdo fue básicamente ¿qué te interesa a ti? Tienes tus comisiones. ¿Qué te interesa a ti? Tienes tus comisiones. ¿Qué te interesa a ti? Tienes tus comisiones. Yo tampoco todavía conozco el pleno acuerdo, al menos no ha sido de una forma muy transparente, pero también vamos a ver la agenda legislativa y eso es un tema importante porque la agenda legislativa va a marcar el compás de lo que se viene hacia adelante y eso nos va a mostrar también por dónde podrían haber venido las alianzas, al menos dentro del legislativo. Por ejemplo, interés particular en presidir la Comisión de Fiscalización, que la tiene actualmente Pamela Aguirre. No, es evidente el proceso de fiscalización que está atrás, el bloque de Revolución Ciudadana, ¿no? Procesos como el de la fiscal general, reactivar el proceso del juicio político contra el presidente Lasso, que hay convocatoria el miércoles que va a haber una resolución al respecto, reactivar procesos de juicio político o avanzar rápidamente contra exministros o autoridades del periodo saliente de Guillermo Lasso. Entonces, creo que es notorio, siempre fue de interés. Aparte, esta es una comisión clave para avanzar cualquier proceso de juicio político. ¿No debería haber ahí tal vez un orden de prelación de los temas? Por ejemplo, más ahora que nunca creo que
primero se tienen que definir los temas más importantes a tratarse y de ahí también cuáles van a ser estos órdenes prioritarios y qué vino primero, ¿no es cierto? No es que yo pueda decidir mañana tampoco, bueno, vamos a hacer un juicio político a X político y vamos con eso como primera cosa del día. No sé si es que hay un orden prioritario tal vez ahí. Bueno, con las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa se establece que los juicios se van evacuando de acuerdo al orden de llegada. En ese sentido, por ejemplo, el de la fiscal tiene una cola que esperar, todavía hay varios juicios políticos. Pero si vemos justamente en ese tema, no es casualidad que el día viernes hayan presentado, bueno, la semana anterior, tanto el Partido Social Cristiano como ADN, 2 solicitudes de juicio político. Eso evidencia también el deseo de evacuar o tratar de dilatar el proceso para evacuar el juicio político de la fiscal. Y en este juicio político con la fiscal, ¿qué mensaje tal vez nos podría dejar eso? Porque ahí tienes varias lecturas tal vez en esta necesidad de generar ahora este juicio político. Bueno, yo creo que para Revolución Ciudadana la fiscal siempre fue el personaje incómodo, fue quien procesó a varios de sus líderes. Creo que la fiscal también ha sido cuestionada y ha intentado también avanzar un proceso político independiente. Y creo que es, digamos, es el elemento incómodo que puede ser para muchos miembros de la Revolución Ciudadana, y eso ha sido público y notorio. Creo que para los otros bloques se sienten más satisfechos y en general me atrevería a decir que para la ciudadanía la aceptación de la fiscal es relativamente buena comparando con otras autoridades. Lo que es cierto es que necesitamos también autoridades de institucionalidad, instituciones firmes, y el proceso de fiscalización tiene que ser llevado con responsabilidad. Ahora tú mencionas también cómo esta agenda se podría ir marcando, y otro tema que nos queda es que habían más de 90 proyectos de ley que quedaron rezagados y que obviamente habría que ver si se toma la misma prioridad para poder darles continuidad. Entre esos estaba la reformatoria al Código de Orden de Seguridad Ciudadana, que buscaba más participación de las Fuerzas Armadas, la reformatoria al Código de Seguridad Social. Quedó también parado el acuerdo bilateral con el gobierno de China para el libre comercio. ¿Cómo se plantearía retomar estos tratados y estos proyectos de ley? ¿O tú identificas algún orden de prioridad? Bueno, como les comentaba, primero creo que va a ser importante entender cuál va a ser la agenda legislativa que se defina dentro de las autoridades. El CAL y los miembros de la Asamblea van a definir una agenda, cada periodo lo marca, cada periodo establece una agenda legislativa. Pero yo creo que hay temas prioritarios, los temas de seguridad son urgentes, hay una enmienda en marcha, habrá que ver cuál es el proceso que se tramita para esta enmienda en marcha, sobre el rol de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Hay temas de salud represados importantes, que creo que hay un mensaje claro que la Asamblea debería tratar, temas, por ejemplo, de prevención del virus del papiloma humano. Temas interesantes también, hay reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, pero yo creo que los temas más urgentes van a ser los proyectos económicos urgentes, valga la redundancia. Estamos esperando un decreto o un estado de excepción para poder, sobre la base de eso, que el presidente pueda enviar leyes económicas urgentes al mismo tiempo, y esas serán las prioritarias porque la ley te marca un plazo definido. Y el miércoles van a aprobar la mayoría de comisiones también sus agendas legislativas. Ahí vamos a ver también el orden de prelación y los intereses de los distintos partidos sobre estos temas. Y entre estos proyectos de reformas económicas, ¿cuáles estarían planteando? Ese es un mensaje, una incógnita. El día de hoy le vi al ministro de Finanzas hablando sobre la situación preocupante de las finanzas públicas. Pero más contextualizando en general. Simplemente dio un mensaje de la difícil situación en la que nos encontramos, pero no acciones que se van a tomar. Uno de los temas que han estado topándose ha sido justamente el tema de los impuestos, ¿no? La posibilidad de la baja de impuestos, así que veamos si es que es uno de los temas que ese va a ser un tema importantísimo, porque si ustedes ven el contexto que acaba de dar el Ministerio de Finanzas hoy, sí, y la situación compleja de las arcas fiscales de aquí a diciembre, sobre todo si no se tiene ni siquiera para el pago de décimos, evidentemente requieres aumentar la recaudación o aumentar los ingresos. ¿Y eso cómo se da? ¿Por vía de impuestos o por vía de endeudamiento? Si no llega el endeudamiento, ¿por dónde vas a tener? Es la incógnita, porque el día de hoy no se conoció. Se pidió un apoyo a todos los ecuatorianos, pero no se conoce realmente.
Y ahí también ya hay línea roja. Recuerden ustedes, el Partido Social Cristiano dijo no vamos a apoyar el aumento de impuestos. Ese es un trabajo que tienen que articularlo el gobierno con el legislativo. ¿Y tú crees que podría haber alguna eliminación de subsidios? ¿O que políticamente el presidente no nos ha ido muy bien con la eliminación de claro, subsidios? Es una decisión política bastante Es que el tema es la eliminación de subsidios y el costo político que tiene y también cuánto representa al fisco. Sí, representa un ahorro en el tiempo. Pero lo que tú requieres en este momento es aumentar los ingresos. Entonces, claro, es una política que toma más tiempo, pero habrá que ver hacia dónde con un costo político alto. Pero bueno, para relajarnos un poquito más esta noche, vamos a ir a nuestro juego. Tenemos aquí Conrad con algunas preguntas políticamente incorrectas. Vamos a jugar políticamente incorrecto, entonces te hemos traído algunas frases, digamos, afirmaciones, y tú nos tienes que ir contando si es que estás de acuerdo, qué opinas. En respuestas cortitas, concisas. Primer Conrad, por favor. Tú eliges cuál. A ver. Sin duda alguna, esa terminará siendo otra asamblea fallida. ¿Qué opinas? Creo que le dejo el beneficio de la duda. Excelente. Siguiente, Conrad, por favor. Sí, por favor. Al Ecuador nadie lo salva de la corrupción. Al Ecuador le salvamos nosotros. Si nosotros no actuamos, no le salva a nadie. Los ciudadanos. Ahí me gustaría solo andar un poquito como qué mecanismos sientes que podrían ayudar a reducir la corrupción desde el rol de la ciudadanía. Varios. Primero, involucramiento político. O sea, vivimos procesos donde hay apatía política, cuando los llamados a fiscalizar, los primeros en fiscalizar somos nosotros, los ciudadanos. Sistemas de transparencia y gobierno abierto. Cómo efectivamente demandamos por estos mecanismos, rendición de cuentas, rechazo a la corrupción. La corrupción no solamente es un tema que está enquistado en las instituciones públicas, la corrupción es desde el que te copia el examen, ¿no? Entonces todos somos llamados a hacer respetar eso. Excelente. Siguiente, Conrad. Ya nos vamos despertando. A ver, a los políticos no les interesa gobernar, sino utilizar la política para sus fines personales. No todos. Aparte, la política es un instrumento, como lo decía Maquiavelo. El fin máximo siempre va a ser el poder y sostener el poder dentro de la política. Eso estoy de acuerdo, pero no todos. Creo que algunos... Todavía tenemos fe en los políticos. Siguiente, Conrad. Tenemos tiempo de una más también. ¿Un gobierno que deja de hablar con sus ciudadanos está destinado al fracaso? Si no veamos del presidente anterior. Fuerte. Comunicación política. Y participación ciudadana. Siguiente. Y con eso vamos a cerrar el juego de políticamente incorrecto. ¿El poder legislativo es el primer poder del Estado? Depende de la Constitución y el país y quienes están ejerciendo, desgraciadamente. Según la Constitución, sí. Pero según exmandantes, ¿no? Amigos, ya estamos casi por cerrar nuestro capítulo de podcast, pero antes queremos también que, Cris, nos dejes un mensaje, sobre todo para los jóvenes que se sienten un poco decepcionados de la política como se ha venido manejando, pero que aún su rol de incidencia pesa mucho para tener sistemas democráticos. Bueno, es políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero la política marca todo. Absolutamente todo, la economía, las finanzas, la seguridad, todo. Si no nos involucramos desde nuestros espacios para poder ejercer política de territorio en las calles en general, analizando los perfiles de los nuevos ministros, etcétera, nunca vamos a prosperar, porque no hay peor estado en donde la apatía política está enquistada en su juventud. No hay progreso en eso. Y quizá una última reflexión, ¿qué necesitamos entonces para no volver a recaer en otra muerte cruzada? Historia política, gestión política. El nuevo gobierno necesita gestionar sus problemas políticos y también ya como ciudadanía comenzar a entender que la desestabilización no llega tampoco a buenos términos y que tenemos que acostumbrarnos a los periodos democráticos, ¿no? Y fortalecer la comunicación política también 100%, con los ciudadanos. Y la participación ciudadana. Amigos, hemos llegado ya al cierre de nuestro podcast, pero como dijo nuestro experto, involúcrense en los procesos políticos, en la transparencia, participen activamente,
consulten, soliciten información, sean parte de los gobiernos abiertos. Y por último, también es importante que todos y todas siempre estemos bien informados. Y recuerden siempre que la política no es sinónimo de corrupción, sino todo lo contrario. Síganos en nuestras redes de Podcast Ecuador en YouTube, Spotify y @CasaEcuador en Instagram. Muchas gracias a todos y todas. Gracias.